En el programa de hoy vamos a hablar sobre alimentos fermentados de base vegetal y los beneficios para la tercera edad. Para esto nos acompaña Ana Binetti. Es docente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral e investigadora del Instituto de Lactología Industrial de UNL-CONICET. Bueno, Ana, vamos a comenzar por conceptos. ¿Qué significa el alimento de base vegetal? ¿Qué implica? Bueno, el alimento de base vegetal, que se conoce científicamente como plant-based, por sus términos en inglés, son los alimentos que no tienen en su composición ningún ingrediente de origen animal. Es decir, todos los ingredientes que lo forman a ese alimento vienen de las plantas, ya sea de frutas, de hortalizas, de cereales. Básicamente son eso, simplemente eso. Bien, y ustedes se especializan o estudian o investigan alimentos dentro de esta familia, los fermentados. ¿Qué particularidades tienen? Bueno, los alimentos fermentados en general son los alimentos que se obtienen a partir de un proceso que podemos decir que es como una cocción en frío o una cocción biológica. ¿Por qué? Porque se producen a partir de un fermento que se llama fermentación. Y este proceso tiene que ver con la participación de microorganismos, de microorganismos que están vivos, que los podemos incorporar en un alimento crudo para fermentarlo, o microorganismos que vienen naturalmente, están presentes en el alimento crudo, como por ejemplo una planta en el caso de los alimentos de base vegetal. Y lo interesante de este proceso, que es un proceso ancestral, se conoce desde hace más de 8.000 años la fermentación, es que se transforman algunos componentes, algunos ingredientes del alimento crudo, principalmente los azúcares, y a partir del desarrollo de estos microbios, de estos microorganismos, se obtiene como una gran variedad de compuestos, como ácidos orgánicos principalmente, alcohol en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la cerveza, que más conocemos, especialmente en Santa Fe. También en algunos casos se produce dióxido de carbono y tienen gas. Y estos componentes lo que ayudan es a preservar en el tiempo al alimento, por eso prolongan la vida útil de estos alimentos y además aportan un montón de beneficios para el que los consume, que tienen que ver con que mejora la salud digestiva del consumidor, también se enriquece con muchos compuestos a partir justamente del desarrollo de estos microbios, a veces aumenta el perfil de vitaminas que están presentes, los ácidos orgánicos, ácidos grasos y compuestos que son beneficiosos para nuestra salud, además de lo que principalmente estudiamos nosotros, la incorporación de microorganismos vivos en nuestra dieta, que es muy importante desde el punto de vista de nuestra salud. Es muy saludable consumir microorganismos vivos. Claro, y por ejemplo mencionaste la cerveza. ¿Qué otros alimentos de alguna manera que forman parte de nuestra dieta, o sea, en términos generales, ¿no? Hablando de la población en general, ¿cuáles son los otros alimentos que nosotros consumimos habitualmente y que son fermentados también? Bueno, los alimentos que más consumimos en nuestro país, según nuestra cultura, digamos, son los alimentos lácteos fermentados. Los más famosos, bueno, los quesos y los yogures. Y además hay un montón de otros alimentos que a veces los consumimos o los incorporamos, por ejemplo, en nuestras picadas tradicionales, además de la cerveza, que es un alimento fermentado que si está pasteurizado ya no tiene los microorganismos vivos. Por ejemplo, los salames, los embutidos tienen un proceso de fermentación, las aceitunas son un alimento plant-based o de base vegetal fermentado. Y ahora, en la actualidad, hay, justamente a partir de la pandemia especialmente, hay en nuestra ciudad y alrededores una gran cantidad de fermentistas, que son personas que se dedican artesanalmente a producir estos alimentos fermentados. Muchos de ellos ahora están incorporando estos alimentos de base vegetal a partir de verduras y de frutas agroecológicas, como siguiendo con toda una filosofía de vida, y a partir de estos conocimientos que van adquiriendo a partir de su experiencia y de formación que llevan adelante,
han convertido estas fermentaciones en su modo de vida. Entonces hay muchos productos que ahora están al alcance del consumidor porque, bueno, justamente a raíz de estos emprendimientos que han surgido en estos últimos años. ¿Y por qué sería la pandemia el momento propicio para que surjan estos emprendimientos? Porque a raíz de la pandemia y bueno, de todo este momento que vivimos todos, que fue un poco un momento como de introspección y de mirada hacia adentro y de guardarse en casa, la gente empezó a ocupar su tiempo o a dedicar su tiempo libre que teníamos tanto en ese momento de la cuarentena a observar y a desarrollar nuevas habilidades y a buscar formas también de alimentarse distintas y más caseras, a producir nuestros alimentos en casa. El más famoso, bueno, yo creo por las redes y por la gran difusión que tuvo fue la elaboración de panes y de panes de masa madre, que también son fermentados. Y justamente todo el tiempo que tuvimos disponible en la pandemia llevó a mucha gente a empezar a observar estos procesos de fermentación que requieren una gran paciencia, porque son transformaciones que se producen a veces a largo plazo, hay que ser muy pacientes, muy cuidadosos, controlar las condiciones. ¿Qué plazos más o menos estamos hablando? Depende del alimento. Depende del alimento. Por ejemplo, el yogur, la leche se transforma en yogur cuando lo inoculamos con las bacterias adecuadas en unas 8 horas. Pero, por ejemplo, para obtener la masa madre y para producirla a partir de una harina natural, nos lleva un par de días la fermentación. Todo depende de qué alimento estemos hablando. Pero bueno, hay que ser muy paciente porque los microorganismos son seres vivos, al igual que nosotros, y es un mundo totalmente sensible a cambios. Por ejemplo, la temperatura, cuando es invierno, los fermentistas también dicen que se guardan un poco, al igual que los microorganismos, y los procesos se hacen más prolongados porque las temperaturas son más bajas. Entonces, los microorganismos dependen de estas condiciones ambientales para desarrollar. Y estos fermentistas, digamos, aquí en nuestra zona, tendríamos que hacer un mapa, digamos, de cuántos hay, cuántos más o menos, de cuántos fermentistas estamos hablando, cuántos emprendimientos aproximadamente. La verdad es que no conozco exactamente el número, pero sí es cierto que han aparecido un montón de gente que trabaja de esto, que vive de esto, y que cada vez más van ganando nichos distintos. Sí. Por ejemplo, algunos trabajan con dietéticas, entonces, bueno, en las dietéticas podemos encontrar, en muchas dietéticas ahora podemos encontrar estos alimentos, pero también están, por lo que me han dicho algunos que conozco, con los que trabajo, están incursionando en panaderías. Entonces, en panaderías que ofrecen cosas un poco diferentes, llevan sus fermentados. Entonces, además de los productos de panadería tradicionales, digamos, o de pastelería, también podemos consumir, podemos tener al alcance y conocer un poco de qué se tratan estos alimentos fermentados más artesanales. ¿Y son de aquí de la zona, específicamente de la ciudad o de alrededores? Hay muchos en nuestra ciudad. También hay restaurantes que están empezando los propios chefs de los restaurantes también están comenzando a incorporar estos alimentos. A veces los compran a fermentistas o ellos mismos fermentan sus alimentos para agregarlos al menú, digamos, del menú que ofrecen en sus restaurantes. Y también hay, bueno, muchos que conozco en la zona de Colastiné, de la costa nuestra, donde hay muchas huertas y mucha disciplina de consumo de verduras y frutas agroecológicas. Entonces los fermentistas se instalan en esos nichos y trabajan para producir todos estos alimentos a partir de lo que la naturaleza da y de acuerdo a lo que hay en cada estación, ¿no es cierto? Utilizan las verduras, las frutas de estación, tratan de utilizar justamente todo lo natural, lo que viene de la huerta y lo que la naturaleza da en cada estación del año. Claro, una tendencia saludable, digamos, dentro de lo que hoy es el mapa alimenticio, si se quiere, del planeta, del mundo, ¿no? Sí, que también tiene otro costado donde todavía la comida no saludable o los alimentos no saludables tienen su predominio. Sí, seguro. ¿No? Sí, porque es una cuestión cultural, claro, ¿no es cierto?, de esta dieta. Pero de a poco yo creo que
la población, o bueno, mucha gente, no digo todos, pero bueno, ojalá cada vez vaya siendo más grande el número de gente que tome un poco de conciencia y que empiece a incorporar en sus dietas alimentos fermentados, porque bueno, es muy importante consumir microorganismos vivos que llegan a través de estos alimentos. Bueno, eso iba a mi otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de poder tener esos microorganismos en nuestros cuerpos, digamos? ¿Cuáles son los beneficios sí, los más importantes, los más destacados? Bueno, los microorganismos, cuando los consumimos vivos, tienen un impacto muy importante. ¿Por qué? Lo más importante tiene que ver a nivel intestinal. ¿Esto a qué se debe? A que nuestro intestino normalmente, cuando está saludable, por supuesto, conviven, y de una forma que no es casual, convive el mayor número de microorganismos y el mayor número de células inmunológicas que tenemos en nuestro cuerpo. Y acá podemos hablar del término que ahora se conoce con el nombre de microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos que se encuentran en un determinado nicho, en un determinado lugar de un organismo o de una planta o del ambiente. Y en nuestro intestino, en nuestro cuerpo tenemos un montón de microbiotas distintas. La más importante es la de nuestro intestino. Es la más rica y es lo que antiguamente conocíamos como nuestra flora intestinal. Entonces, estos microorganismos del intestino están permanentemente en un diálogo muy, muy cercano y muy estrecho con las células inmunológicas, con el sistema inmunológico, que es el que sabemos que nos mantiene nuestras defensas. Generalmente decimos nuestras defensas se mantienen altas, estamos saludables cuando nuestras defensas están altas y el sistema inmunológico está permanente activo. Entonces, las bacterias, generalmente bacterias, pero también las microbiotas están formadas por levaduras, por hongos, incluso por virus, mantienen permanentemente trabajando al sistema, lo tienen entrenado para trabajar y para responder frente a cualquier agente externo. ¿Y qué es lo que hacen? A través de este sistema inmunológico, estas células del sistema inmunológico, cuando reciben un microorganismo nuevo, que viene, por ejemplo, con un alimento fermentado, es como que acomoda cada microorganismo en su lugar, ¿no es cierto? Y a los que son posiblemente dañinos, que nos pueden causar una enfermedad, ¿qué hacen? Lo detectan y lo destruyen y lo eliminan de nuestro cuerpo. Algunos otros que pueden ser beneficiosos para nuestra salud los acomodan y los convierten en parte de nuestra propia microbiota. Es decir, nos queremos quedar con esos microorganismos que son beneficiosos para que nuestro sistema esté siempre activo y estemos funcionando bien. Y hay otros microorganismos que no cumplen ninguna función, que son como indiferentes, digamos, para el sistema inmunológico, los dejan pasar y los eliminamos del cuerpo. Entonces está permanentemente seleccionando lo mejor para mantenernos saludables. Claro, para mantenernos saludables a todos, pero ustedes si se especializan, ¿no?, o estudian una población específica, que es la tercera edad, ¿no? Sí, a partir estamos desarrollando un trabajo, bueno, justamente con fermentistas y con alimentos de base vegetal. Lo que estamos haciendo nosotros es estudiar, en primer lugar, a partir de las muestras que nos donan la gente de la ciudad y de alrededores de la ciudad de Santa Fe. A partir de estas muestras estamos estudiando la microbiota que compone estos alimentos, porque también, bueno, la microbiota se llama este conjunto de microorganismos que llevan adelante la fermentación. Entonces queremos estudiarla y caracterizarla y hacer como una huella digital propia de cada alimento, saber cuáles son los que componen cada uno de estos alimentos tan artesanales, para compararlos entre sí, compararlos con alimentos similares de otras ciudades, de otros países, y a partir de este estudio aislar las mejores bacterias que integran esta microbiota para saber si son potencialmente probióticos, que tiene que ver con este rol funcional o saludable para la salud. Un probiótico es un microorganismo que nos aporta un beneficio a la salud. Entonces, a partir de estos alimentos, nuestra idea es aislar y separar, digamos, estas bacterias potencialmente probióticas, estudiarlas en el laboratorio y después usarlas para incorporarlas en un alimento también de base vegetal, pero especialmente diseñado para la población de adultos mayores, que sabemos que tienen necesidades muy particulares.
nuestra idea es llevar adelante un proyecto que dé lugar a un alimento que sea, por supuesto, nutritivo, que sea rico en fibras, que hay una gran necesidad de consumo, de incorporación de fibras en la dieta, que sea sin TAC y que, por supuesto, sea sabroso, atractivo y fácil de comer para la población de adultos mayores. Entonces, un poco esa es digamos, la finalidad a largo plazo de nuestro trabajo. Claro, que se inició hace poco. Y bueno, y esto para cubrir una necesidad específica para este segmento de la población. ¿Qué pasa con los otros? O sea, ¿qué tan difundido está el consumo de alimentos en general? Si tendríamos que decir que hay una franja etaria o una población específica que consume más alimentos fermentados de base vegetal que otra. ¿Cuáles serían? Bueno, hay mucha gente, especialmente todo esto. Digamos, el nicho más apropiado es el del vegetarianismo y el veganismo. Tiene incorporado en su dieta normalmente este tipo de alimentos, ¿no? En búsqueda de justamente productos de origen vegetal y, bueno, a partir de un abanico de productos que están en el mercado, ellos consumen habitualmente, por ejemplo, el kéfir. El kéfir es uno el kéfir de agua, es uno de los alimentos más incorporados por esta población. Y bueno, y a partir justamente de la gran difusión que hay en redes y de toda esta movida nueva que esperamos que se mantenga en el tiempo, hay un montón de gente de la población que va incorporando, aunque no sea vegano o vegetariano, va incorporando estos alimentos porque ya hay como un conocimiento de que son saludables. Entonces, de a poco se han ido incorporando. Preferentemente yo creo que son los adultos, claro, la población de adultos. Los niños no, porque hay algunos alimentos que tienen alcohol a partir de la fermentación, como por ejemplo el kéfir, tiene niveles más o menos variables de alcohol. Entonces, en general está recomendado para los adultos. Claro. Hay otros que no tienen alcohol, que bueno, por supuesto lo pueden incorporar los niños. Bien, ¿y qué es esto de hoy mencionabas la microbiota? Y también has estudiado su transmisión, sus modos de transmisión o sus maneras de transmitirse específicamente a través de relaciones personales, ¿puede ser? Sí, bueno, en un trabajo que se publicó a principio de este año en la revista Nature, en el que participamos, en realidad creo que son 17 grupos de todo el mundo, incluyendo grupos de Italia, de España. Fue una colaboración que hicimos con la doctora Mari Carmen Collados de la Universidad de Valencia, y ella fue la que llevó adelante este estudio en el que se analizó la microbiota de leche materna e intestinal de 8.000 personas, incluyendo bebés y mamás, los bebés con sus mamás. Entonces se vio algo que ya, digamos, se conocía, que hay una transmisión vertical en el momento del nacimiento, en el momento del parto. La mamá le transfiere al bebé su microbiota vaginal especialmente, por eso es tan importante llevar adelante siempre que sea posible un parto natural, y también hay una microbiota que se transmite con la leche materna, y especialmente es importante esta transmisión vertical de la mamá al bebé durante los 2 primeros años de vida, que es cuando se establece la microbiota intestinal de todas las personas. Pero además en este trabajo lo que se pudo observar y se pudo demostrar a partir de una gran cantidad de personas es que hay una transmisión que también es horizontal y que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Entonces, si bien, por ejemplo, 2 personas, 2 gemelos que nacieron de la misma madre, que se alimentaron igual y que tienen la misma microbiota que fue transferida verticalmente, al vivir en ciudades aisladas o en casas separadas, ya dejan de compartir en la adultez muchas poblaciones microbianas, porque justamente hay todo un entorno que afecta y que tiene su impacto en nuestra microbiota y que tiene que ver, por ejemplo, con las personas con las que convivimos, más allá de las relaciones interpersonales, o con las personas con las que trabajamos. Hay una microbiota que se transfiere y que se podría decir de alguna forma que es contagiosa, que se transfiere horizontalmente, e incluso
por ejemplo, hay trabajos que han demostrado que nuestras mascotas nos transmiten su microbiota. Entonces hay como una ¿Y eso de qué manera se transmitiría? ¿A través del contacto? Se transmite a partir del contacto porque, por ejemplo, si bien la más estudiada es la microbiota intestinal y en este trabajo estudiamos eso, hay una microbiota en la boca. Entonces, nuestra saliva tiene una microbiota propia, la piel tiene una microbiota, los ojos también. Bueno, la leche materna, como te decía, que es el primer alimento de los bebés, tiene una microbiota que va a determinar cómo va a ser el perfil intestinal de ese chiquito durante los 1000 primeros días de vida, se dice, es decir, aproximadamente los 2 primeros años, y que va a ser determinante de su vida como adulto. Y con las personas con las que convivimos hay un intercambio de microorganismos permanentes a través del contacto, de la saliva, del hablar, de un beso, nuestra piel. Tenemos todo el cuerpo poblado por microbiotas particulares, por microorganismos, que son los que llevan adelante todo este equilibrio biológico que tiene nuestro cuerpo. Claro, que tiene nuestro cuerpo y que nos permiten vivir, digamos, de alguna manera en comunidad, ¿no? Seguro, convivir. Sí, convivimos con más microorganismos que el número de células que tiene nuestro cuerpo, que es de células humanas. Entonces somos realmente un conjunto, una simbiosis permanente de microorganismos y de células propias del cuerpo humano. Claro. Y bueno, ¿y qué fue, cuál fue tu reacción cuando te encontraste ante esta posibilidad de escribir un artículo para la revista Nature, que sabemos que es súper prestigiosa y que pocos científicos, por lo menos desde Santa Fe, han podido tener acceso, y más en tu caso como mujer? Bueno, realmente fue un gran orgullo poder participar y también, bueno, en ese sentido tengo que agradecer a un compañero mío de trabajo, que es Gabriel Vinderola, que fue con el que trabajamos para este proyecto y colaboramos con todos estos grupos, y en realidad él me cedió a mí su lugar porque podíamos participar. Son tantos los autores, los coautores de estos trabajos, son trabajos en el que participan, como te dije hoy, 17 grupos o 18 grupos diferentes. Entonces no podemos ir todos y con Gabriel decidimos que iba a ir yo, como también para representar nuestro grupo y ser, desde el lugar de una mujer, representar nuestro equipo de trabajo. Pero bueno, hay un gran trabajo de equipo, de mi grupo de colaboradores y de mi grupo de trabajo dentro del instituto, y la verdad que estamos súper orgullosos de poder haber participado en un trabajo de tremenda envergadura, porque la verdad es que es muy difícil en la carrera de un profesional llegar a publicar en esta revista. ¿Y en qué año fue? Se publicó a principios de este año, creo que en febrero del 2023. Estos trabajos, estas revistas son, tienen tanto impacto porque son súper exigentes en cuanto a la aceptación de publicaciones, de trabajos científicos. Y el trabajo de revisión fue un trabajo muy, muy laborioso, muy arduo, especialmente de la doctora Collados, que fue la responsable del trabajo, y un investigador italiano. Fueron los que, digamos, lo escribieron y recopilaron toda la información junto con su equipo, y nosotros con Gabriel, desde nuestro humilde lugar de trabajo, participamos en aislar muestras de leche materna y de heces de bebés y de mamás de un pueblo de Santa Fe, de Pozo Borrado, de una comunidad de Pozo Borrado. Ahí fuimos a recolectar las muestras y después hicimos el tratamiento de las muestras en nuestro laboratorio, extrajimos el ADN, el ADN de las muestras, que es con el que se hacen los estudios de la microbiota, y después, a partir de esas muestras, se recopilaron junto con las otras muestras de todos los otros países y se hizo
todo este banco de datos, de esta información tan valiosa para ver la forma de transmisión de la microbiota. Increíble, además da también visibilidad del grupo hacia el exterior. Sí, por supuesto. En este sentido, ¿ha habido alianzas a lo largo del trayecto de su investigación con otras universidades de otros países, por ejemplo? De hecho, a partir de este trabajo, que es bastante reciente, nos contactó un grupo de la Universidad de Houston, un grupo de una argentina, que ahora no recuerdo el nombre, pero que trabaja en cáncer, especialmente en cáncer de páncreas. Y a partir de la lectura de esta publicación, decidió contactarnos para colaborar, para hacer nuevas colaboraciones. Realmente nuestro trabajo se nutre muchísimo de estas colaboraciones, especialmente con grupos del exterior, principalmente por una cuestión que tiene que ver con las cuestiones económicas. Ellos tienen todos los medios económicos disponibles para poder hacer estos trabajos tan voluminosos, digamos, y que son muy costosos. Y nosotros, a partir de estas visibilizaciones, trabajamos con grupos importantísimos del exterior y bueno, justamente con esta argentina, con esta médica argentina, estamos buscando la forma de colaborar y ver el impacto de los microorganismos, en particular de los lactobacilos, en diferentes tipos de cáncer. Así que bueno, nada, se vienen cosas muy interesantes y para seguir estudiando la microbiota desde distintos puntos de vista, ya sea desde la salud, de los alimentos, cómo afectan nuestra salud y cómo seguir adelante con todos estos microorganismos que son tan interesantes para trabajar. Bueno, Ana, muchísimas gracias por estas explicaciones, por estos desarrollos de estas reflexiones que nos has dado. Y bueno, te esperamos en una próxima edición a ver que nos cuentes cómo te ha ido ahora con estos nuevos proyectos que se avecinan. Bueno, muchísimas gracias por estar. Mariana, un gusto.